Buenas, saludos, espero que estén bien. Vamos ahora a hablar un poco del conductismo. Quizás para que tengan en cuenta, aunque el conductismo empieza a surgir, sobre todo en Estados Unidos, en las primeras décadas, sobre todo en la década del 10, 20, y ya se consolida entre el 20, 30 y los 50. eh, es bien importante, como les he dicho en los otros videos, que sepan que esto está ocurriendo casi todo a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Watson propone su conductismo radical, ¿verdad? Y propone la psicología como la ve el conductista, ¿no? En 1913, Freud está escribiendo sus textos de metapsicología. Wundt está también haciendo sus investigaciones y bregando con la psicología de los pueblos también, ¿no? Entonces, están pasando un montón de cosas a la vez. El conductismo, yo creo que tiene que ver mucho con cómo arraigó, tiene que ver también con la cultura de Estados Unidos, con la cultura industrial, tiene que ver también con lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, y con esa faceta utilitaria, mercantilista de los Estados Unidos. Antes de esto, en Estados Unidos, había surgido una psicología de la conciencia que se llama estructuralista o funcionalista, sobre todo con William James, donde lo que se estudiaba era la conciencia, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacía Wundt en términos de introspección, etcétera, y los procesos mentales. ¿Ok? Así que el conductismo viene a tener su apogeo, ¿verdad? En Estados Unidos sobre todo. Eh, pero, ¿verdad? Me parece importante que su surgimiento es a la misma vez que estas otras teorías que ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Eh, Así que eso es fundamental. ¿Ok? Eh, Obviamente, como les dije, antes del conductismo, lo que dominaba en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Era la psicología de la conciencia. Eh, Sin embargo, poco a poco se fueron haciendo críticas sobre el estatuto científico de la psicología, si estudiaba la conciencia mediante la introspección, ¿verdad? Y empezó lo que se llama un conductismo metodológico, que no es otra cosa que un positivismo en la ciencia, ¿no? Que fuera más experimental, enfocarse en lo fisiológico y no tanto en la conciencia, ¿verdad? Una serie de reduccionismos que lo que buscaban era tratar de que fuera una ciencia descriptiva, controladora, predecible, replicable, lo que nosotros conocemos ahora mismo como científicos, más comúnmente hablando, ¿verdad? Eh, Luego surgen también enfoques radicales como el de Watson y el de Skinner, que vamos a hablar un poco. Sin embargo, ¿verdad? Van surgiendo poco a poco. Lo que sí es evidente es que ya en Estados Unidos, a principios del siglo XX, 1910 en adelante, era evidente que esa dimensión más científica, positivista en la psicología era lo que iba a dominar y un poco el conductismo lo que viene a darle forma. ¿Ok? Algunos de los exponentes, algunos precursores, otros los más llamativos por su radicalismo, ¿verdad? Por su radicalidad y por el efecto que tuvieron, sobre todo Skinner. Todos ustedes conocen a Skinner, aunque nunca hayan escuchado su nombre antes de entrar a la universidad. Eh, Son Thorndike, Pavlov, que voy a hablar, pero lo dejo fuera, porque Pavlov era fisiólogo, ¿no? Era estudiar el sistema digestivo. Watson y Skinner, aunque Skinner tampoco era psicólogo, él estudió filología. Eh, Así que pero obviamente sí fue luego un psicólogo importante, si no de formación, sí por investigación y por su lugar en la ciencia. ¿Ok? El primero en nuestra lista es Edward Lee Thorndike, eh, americano, ¿verdad? En todos estos conductistas, el estudio de la psicología animal y la psicología comparada, es decir, comparar lo animal con lo humano, va a ser bien, bien importante.
porque en la psicología animal lo que se estudiaba pues precisamente era la conducta y se estudiaba ya fuera, digamos, por ejemplo, cuáles son los elementos fisiológicos de la conducta, es decir, cuáles son los órganos, los músculos, etcétera, o simplemente se medía la conducta porque la introspección no era posible en los animales. Así que todo ese estudio de la psicología animal y la psicología comparada va a ser importante para este movimiento, ¿no? De tratar de ser más científico y obviamente tiene una base evolutiva también. ¿Ok? Thorndike va a desarrollar una teoría de aprendizaje. La mayoría de estos conductistas, o si no todos realmente, van a enfatizar la dimensión del aprendizaje porque precisamente lo que ellos descubren es que la conducta puede ser aprendida, modificada, incluso controlada. ¿Ok? Y Thorndike lo primero que descubre, que él le llama conexionismo, es un aprendizaje basado en estímulos y en respuestas. Y aunque es bastante parecido a lo que dice después Skinner, ¿verdad? Thorndike es mucho más reducido y sigue trabajando en términos de estímulo-respuesta y no de conducta y un poco la respuesta operante, ¿no? Eh, que vamos a ver más tarde. Eh, Thorndike lo que hizo, ¿verdad? Fue tratar de depurar ese esquema estímulo-respuesta para explicar la conducta, lo voy a explicar ahora, y el foco era, pues, lo que van a tener todos estos conductistas en común, era de que la psicología lo que tiene que hacer es investigar mediante experimentación en situaciones controladas, medibles, para poder predecir, ¿verdad? Las conductas futuras. ¿Ok? Thorndike inventa una caja experimental, ¿verdad? Y hace sus estudios principalmente con gatos. Y utilizando esa caja problema, eh, puede repetir y explicar una dimensión del aprendizaje basada en las conexiones de un estímulo y una respuesta. ¿Ok? Lo que hacía era que metía el gatito en una cajita pequeña donde había un mecanismo, podían ser diferentes, ¿no? Y cuando el gatito, por tanteo y error, lograba activar el mecanismo, eh, pues se abría la caja y le recibía comida, salmón, ¿verdad? Además de que podía salir de la caja, recibía comida, ¿no? Entonces, para Thorndike, todo el aprendizaje iba a estar basado en conexión, es decir, de ese estímulo y esa respuesta, y va a estar basado en tanteo y error, ¿verdad? En si esa conducta recibe una recompensa o un castigo, si se dan cuenta, ¿verdad? Viene a ser un precursor de lo que Skinner va a hacer después. ¿Ok? A partir de estos experimentos, él plantea dos leyes. La primera es la ley del efecto, es decir, que las respuestas que se van a reproducir, ¿verdad? Que van a tener mayor conexión, van a ser las que estén acompañadas de una satisfacción. Es decir, cuando el gato logra abrir y le dan comida, pues esa es la respuesta que él va a repetir más. Es decir, cada vez el gato iba a salir más fácil de la cajita. ¿Ok? Y la ley del ejercicio es que esas respuestas van a estar más conectadas, ¿verdad? Dependiendo del número de veces que la haya practicado o que la haya hecho. Es decir, esa conexión va a ser más fuerte mientras más se practique. Si se fijan, esa misma idea de conexión, ¿verdad? Tiene un elemento ahí fisiológico, ¿no? Eh, eh, estas leyes, aunque se transformen un poco, van a estar detrás eh, del conductismo del condicionamiento operante de Skinner, ¿verdad? Quizás modificado, pero ya se ve aquí el semillero, ¿ok? Por eso Thorndike es importante. Sin embargo, unas críticas importantes que le hacen a Thorndike son varias, sobre todo desde la escuela de la Gestalt y desde la misma psicología positiva. Positiva me refiero a experimental. Y es que le dicen que realmente esa conducta del gato no es una conducta natural. No sabemos realmente cómo el gato aprende porque estás poniendo al gato en una situación donde lo único que puede hacer es tanto y error, ¿verdad? Lo único que tiene es un animal encerrado. Si tú estás encerrado, no actúa igual que si estuviera en la naturaleza. Entonces también le decían, bueno, pero es que tú dices que solamente se aprende por tanto y error, pero es que la situación que tú estás creando, lo único que permite es tanto y error. El gato no tiene otra forma de acercarse a su problema. Eso, por ejemplo, la Gestalt sí va a tener muchos experimentos donde, sobre todo con primates,
los primates se acercan a los problemas de un montón de maneras que no es tanto y error. Eh, entonces, él mismo, Thorndike, porque era conductista, pero no era conductista radical, a pesar de que le interesaba hacer de la psicología una ciencia experimental, positiva, sí entendía que habían elementos eh, mentales, por ejemplo, el significado de esas acciones, el significado cultural, decía, ¿verdad? Dos cosas no siempre significan, dos conductas no siempre significan lo mismo, sino que tienen un contexto, etcétera. Él mismo entiende que el significado de las acciones es un problema, ¿no? Entonces, realmente este conductismo o esta mirada de Thorndike va a ser importante para lo que viene después, pero ya tiene todas sus críticas, que son las mismas críticas que le van a hacer Skinner después, eh, desde muchos frentes, ¿no? Quizás lo importante de Thorndike eh, es que, al igual que la mayoría de los conductistas, no era un conductista radical estilo Watson, que vamos a hablar ya mismito, sino que era un conductista en términos de su metodología, como lo son ahora mismo la mayoría de los psicólogos que hacen CBT, por ejemplo, que entienden que hay algo mental, es decir, no son radicales en ese sentido de que lo único que hay es conducta, pero sí sus investigaciones son conductistas en términos, ¿verdad? De esa dimensión positiva de la investigación, del énfasis en la conducta, etc. El otro precursor que vamos a hablar es Ivan Pavlov. De Estados Unidos pasamos a Rusia. Eh, Pavlov no era psicólogo, sino que era fisiólogo. La mayoría de los padres de la psicología no eran psicólogos, Piaget era biólogo también, etcétera, ¿no? El mismo Skinner tampoco era psicólogo, Freud era neurólogo, etcétera. Eh, Aunque no era psicólogo, haciendo su estudio sobre la digestión, por los cuales ganó el premio Nobel en 1904, él fue el que descubrió un poco cómo mucho del funcionamiento del sistema digestivo, principalmente porque trabajaba con animales, con perros, y abría, disectaba e indagaba cómo funcionaba el sistema digestivo. Después haciendo eso, precisamente con estos perritos que estaban semiabiertos con eh, unos aparatos para medir salivación, eh, se da cuenta de que la respuesta natural del perrito cuando le daban comida era salivar. Y él le estaba midiendo la salivación, ¿no? Ante la comida. Sin embargo, se dio cuenta de que antes de que estuviera la comida, cuando los perritos escuchaban al asistente que le iba a dar comida, los perritos empezaban a salivar. Entonces se dio cuenta de que, ¿verdad? No era la comida lo que estaba estimulando esa producción de saliva, sino que era los pasos del asistente. Y para hacer eso hizo un experimento donde eh, en lugar de los pasos del asistente usó un metrónomo, que es un aparatito que es un sonido rítmico, tac, 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 eh, cada vez que le ponía comida a los perritos. Y al hacer eso, él, sin poner la comida, podía poner el metrónomo y los perritos ya salivaban. ¿Ok? Voy a explicarlo un poquito más. Eso es lo que él llama un reflejo condicionado. Eh, Pavlov lo que está diciendo es que hay respuestas incondicionadas y respuestas condicionadas. Lo que hace el perrito cuando ve la comida es una respuesta incondicionada. Eso viene de fábrica. ¿Ok? El perrito cuando ve comida tiene ya una predisposición biológica, por decirlo de alguna manera, de salivar. Su sistema digestivo se empieza a preparar y saliva. Es una respuesta incondicionada. Sin embargo, al poner dos estímulos simultáneamente, poner la comida y poner un sonidito, ¿verdad? Ese sonido viene a sustituir la comida, ¿verdad? Y a provocar la misma respuesta. Es decir, que ahora sin comida, utilizando nada más el sonido, ¿verdad? Usualmente se habla de una campana, pero no era una campana. Usando nada más el sonido, pues ya tienes la respuesta. Fíjense que aquí, por ejemplo, la respuesta incondicionada es salivación. ¿Ok? Sin embargo, el principio de la campanita no provoca respuesta. ¿Ok? No hay respuesta
a ese estímulo. El estímulo de la campana es un estímulo vacío, no hace nada. Sin embargo, cuando yo los pongo simultáneamente, ¿verdad? Lo que provocaba la comida, digo, la comida todavía lo provoca, ¿verdad? Pero ahora lo puede provocar la campana solito. Fíjense que con la campana puede salivar. Y Pavlov lo que descubre entonces es lo que se llama el condicionamiento clásico, es decir, que cambiando los estímulos se puede enseñar a los animales nuevas respuestas, ¿verdad? A diferentes estímulos. ¿Ok? Van a ver con Watson todo lo que implica eso. Ok, en Estados Unidos, a principios de siglo, ¿verdad? Con Thorndike y otros investigadores conductuales y con Pavlov, ¿verdad? Y la influencia que va teniendo poco a poco, ya el panorama se estaba, era obvio que iba a ser en Estados Unidos al menos un modelo conductista lo que se iba a seguir, es decir, un modelo científico. Aunque el psicoanálisis, sobre todo en la psiquiatría, tuvo un momento de o un boom, ¿verdad? Eh, no es menos cierto que sobre todo la psicología académica centrada en el aprendizaje va a ser absolutamente conductista, de la misma manera en que luego va a ser absolutamente cognitiva, ¿verdad? Eh, Sin embargo, eh, Watson viene a proponer algo un poco distinto, ¿ok? Voy a hablarle algo de Watson ahora. Él estudió en la Universidad de Chicago bajo Angel, ¿verdad? Que es un psicólogo conductista, ¿no? Positivo. Eh, y él lo que le interesaba eran las bases fisiológicas del aprendizaje. Él hizo su tesis y sus primeras investigaciones con animales, siempre trabajó con animales y trabajó en una revista, así que estaba un review, ¿verdad? Estaba todo el tiempo leyendo las controversias que habían sobre la conciencia, la introspección, sobre todos esos debates que él entendía que eran estériles porque no proponían nada. Sin embargo, todavía era lo que les dije ahorita, un positivista o un conductista metodológico, metódico, en el sentido de que pues no negaba las dimensiones mentales, sino que lo que buscaba era enfocarse en otra cosa, ¿no? En 1908, después de graduarse de Chicago, él consiguió un puesto de profesor en Johns Hopkins y empieza a elaborar su punto de vista. ¿Ok? Y empieza a publicar textos sobre psicología comparada, es decir, animales humanos. Y ya en 1913 escribe el texto que ustedes tienen eh, es- en Moodle, que se llama La psicología como la ve conductista. Y ahí él propone básicamente que la psicología no tiene por qué acercarse para nada al problema de la conciencia, porque es un problema realmente metafísico, pseudocientífico, no aporta nada, que el psicólogo de verdad debe enfocarse en la conducta. Una postura radical, porque por ejemplo otros conductistas pues, incluso llegaron a hacer cosas muy cercanas como eh, Stallman, a lo que son mapas cognitivos, ¿no? Utilizando variables intermedias, conductas intermedias, ese tipo de cosas, ¿no? Watson va a ser radical en que la conciencia no aporta absolutamente nada. En 1916 es elegido presidente de la APA. Eso deja saber un poco el impacto e importancia que puede tener en el movimiento de la psicología de esa época. En la psicología como la ve conductista, ¿verdad? Este es el primer párrafo. ¿Ves? Lo que dice es que la psicología es una rama puramente objetiva de las ciencias naturales, ¿verdad? Que su meta teórica es la predicción y el control de la conducta, que la introspección no es parte esencial de sus métodos, ni, eh, ni tiene valor, ¿verdad? La manera en que se expresan la interpretación a la conciencia, es decir, no le interesa la conciencia. El conductista, en su esfuerzo para lograr un esquema, un modelo general unitario de la respuesta animal, reconoce que no hay diferencia, no hay una línea divisoria entre el hombre
y la bestia. ¿Okay? O el bruto, ¿no? El bruto, ¿no? Realmente es la bestia. ¿Okay? Es decir, es radical. La conducta no tiene, la conciencia no aporta nada. Es la psicología es una rama de las ciencias naturales. Y entre el hombre y la bestia, cualquier otro animal mamífero, no hay diferencia. ¿Ok? Esta es una posición radical que asume Watson, ¿verdad? Donde él entiende que es estéril todas las discusiones sobre la conciencia, eh, y va a rechazar toda la dimensión mental y va a decir que esa conciencia no afecta la conducta, pues la conducta solamente, eh, pues se puede pensar ya sea en términos del conexionismo de Thorndike o como va a asumir luego Watson, del condicionamiento de Pavlov. ¿Ok? Eh, y realmente va a asumir radicalmente su posición utilizando como método el condicionamiento clásico de Pavlov, y va a ser tan arrogante y realmente la mirada que él tiene es que con esa mirada conductista somos lo que somos es básicamente tabulas rasas que podemos aprender lo que sea, ¿no? Recuerden que Pavlov lo que descubre es un aprendizaje. Y él dice, dame una docena de niños sanos y dejarme criarlos en mi propio mundo particular. Os garantizo que cogeré a cualquiera de ellos al azar y lo adiestraré para convertirlo en cualquier tipo de especialista que yo elija, médico, abogado, artista, comerciante e incluso mendigo o ladrón. Es decir, que no importa quién tú seas, él podría moldearte a partir de programas de condicionamiento en lo que él quisiera. Y lo que está diciendo es que nosotros somos realmente pasivos ante el ambiente. ¿Sí? Eh, para, para llevar a cabo ¿verdad? Justificar eso o probar eso, él hace diferentes experimentos. El más conocido y más cruel, porque realmente esto ahora mismo sería absolutamente antiético, es el experimento del pequeño Albert, que es un chiquito de 9 meses. El pequeñito de Albert no le tenía miedo a las ratas ni a las cosas peludas. Eh, Antes del experimento, eh, Watson lo que hace es que después, cada vez que exponga al niño a algo blanco o peludo, o ambas, va a hacer un ruido que era darle con un martillo a algo, ¿no? Que asustaba al niño, ¿no? Entonces, después de hacer eso, cada vez que el niño veía algo peludo o blanco, como ya lo había asociado con el sonido fuerte que lo asustaba, aunque no estuviera el sonido, él se asustaba. Por eso ven la foto que el nene se está llorando con el conejo. ¿Ok? Él califica el experimento como un éxito. Él le acaba de crear eh, un, una respuesta generalizada de angustia, de llanto, de miedo al niño, a un montón de cosas. Él le pone una máscara de Santa Claus, un peluche, una rata, y a todos reacciona llorando, ¿no? Nunca dicen que él le quitó ese miedo al pequeño Albert, etcétera, ¿no? Eh, Interesante de todo esto, está grabado en video, lo pueden buscar en YouTube, el experimento. Y los invito a que lo busquen. Watson, Little Albert. ¿Ok? Como ya les dije, ¿verdad? Realmente en Estados Unidos esta es la mirada que toma auge, y la meta era hacer de la psicología una ciencia dura. Recuerden que ese es el problema, ¿no? De separarse de la filosofía y parecerse a las ciencias físicas, ¿no? Ya incluso en 1912, en una reunión de la APA, el tema era el conductismo. ¿Ok? Y ya después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La década de los 1910, la pregunta no era si era el conductismo lo que se iba a adoptar, sino cuál era la forma de conductismo que se iba a adoptar. Es decir, ya había un acuerdo tácito de que iba a ser una dimensión conductista de la psicología, al menos en Estados Unidos. ¿Ok? Leahy nos dice que realmente conductismo era un término bien amplio, que podía significar muchas cosas. Podía significar simplemente pues reducirlo a las cuestiones físicas o utilizar métodos objetivos para estudiar la conducta sin renunciar a que existen procesos mentales. Podía implicar la versión radical de Watson,
o podía ser una visión aristotélica, ¿verdad?, del alma. eh, eh, podía ser, ¿verdad? De alguna manera tener el equivalente a mapas cognitivos, que son fórmulas de conducta intermedias, o podía ser un rechazo total de toda esa dimensión intermedia, ¿no? De esa black box, como se le llama, ¿no? Que sí podía significar un montón de cosas, eh, y me parece que eh, es curioso, ¿no? Que pasa lo mismo que pasaba con que habíamos hablado de la psicología con el conductismo, porque no se estaba claro qué o cómo se estaba estudiando. Otra vez el problema del objeto. ¿Sí? Obviamente lo que la mayoría tenía en común es que enfatizaban las teorías de aprendizaje y pensaban, es decir, estudiaban cómo se aprendía, cómo se lograba conducta nueva, ya fuera de memoria, de actividad, etcétera, incluso de percepción. Eh, Y ya quedó arraigado entre las décadas de los 30 y los 50, toda la investigación iba a ser por esa línea. Sin embargo, en esas décadas del 30 a 50 necesitó no solamente que fuera empírico, que era lo que lo definía como conductista, sino de que hubiera un formalismo lógico. Así que lo que se llama el positivismo lógico, una idea que viene de Europa, de la Escuela de Frankfurt, donde lo que se buscaba era que la teoría fuera lo más lógica y consistente posible. Y de ahí salió que todo lo que se definiera operacionalmente y de que hubiera un formalismo matemático en términos de fórmula o de correlaciones para explicar y predecir las conductas. ¿Ok? En ese sentido, tanto Edward Tolman, con lo que él llama el conductismo operacional, que es una manera de formalizar o entender cómo eran esas conductas, eh, ¿verdad? Se ve dentro de ese formalismo, ¿no? Y el conductismo de Hall, que lo que hace es una teoría deductiva formal de la conducta, que también lo que hace es tratar de ver cuáles son las variables eh, que están en juego, ¿verdad? Y cuál es la relación entre esas variables, son parte de cómo ese positivismo tuvo que aliarse al positivismo lógico en el sentido de tratar de formalizar sus teorías y sus hallazgos. ¿Ok? En el caso de Tolman y Hall, ambos eran conductistas metodológicos, no radicales eh, como Watson. Hall, por ejemplo, en esa teoría deductiva formal, él básicamente en su análisis y sus fórmulas de la conducta lo que está proponiendo son mapas cognitivos, ¿verdad? Así que realmente hay una gran gama de conductismos, no todo es Watson y todo es Skinner. Sobre Skinner, Skinner va a tener una visión radical de, de la conducta y de lo que es la psicología y lo va a sostener hasta el fin, hasta los años 80, muere en el 90. eh, y él va a seguir una mirada evolutiva, va a trabajar al humano como fundamentalmente como cualquier otra especie, y lo que propone es que la causa de la conducta no está en el organismo, no está dentro y obviamente no está en la conciencia, sino que está fuera en el ambiente. Igual que la evolución, donde, digamos, la selección natural es lo que define lo que ocurre con la especie, pues la conducta eh, que va a sobrevivir es la conducta que mejor se adapta eh, a ese ambiente, la conducta que tiene que ver con la respuesta que tiene esa conducta por parte del ambiente. ¿Ok? Va a criticar todos los conceptos tradicionales de la psicología, obviamente todos los que tengan que ver con la conciencia, la mente, etc. Y su propósito, igual que el de Watson, lo que implicaban era una tabula rasa, es decir, que todo aprendido, y la búsqueda de un control absoluto, de poder describir, controlar y predecir, ¿no? Eh, Él lo que habla es de un análisis experimental de la conducta y él lo que propone es lo que se llama conducta operante
o condicionamiento, ¿verdad? Que se lleva a cabo por medio de condicionamiento operante. El condicionamiento operante, a diferencia del condicionamiento clásico, lo que va a determinar la conducta es la respuesta, es lo que pasa después. Si se recuerdan con Pavlov, es lo que pasa antes. Yo cambio el estímulo y puedo hacer que lo que viene antes sea algo distinto, ¿verdad? Y asociar nuevo estímulo a la conducta. Aquí Skinner lo que va a decir es que cuando ocurre una conducta, esa conducta se va a repetir o se va a extinguir dependiendo de lo que pase después. ¿Ok? Eh, si esa conducta después no propicia nada, no pasa nada, pues probablemente no se repite. ¿Ok? Pero si esa conducta es reforzada, si ocurre algo, ¿verdad? Que la refuerza, pues va a generarse o va a ocurrir con mayor probabilidad. ¿Ok? Los refuerzos pueden ser de dos tipos, positivo o negativo. Un refuerzo positivo, como con el perrito, es que ¿verdad? Cuando levante la patita, ¿verdad? Yo le doy una galleta, ¿verdad? Yo le digo patita, él levanta la patita, yo le doy una galletita, pues le estoy dando un refuerzo por la conducta que hizo. Es decir, es lo que vino después. ¿Ok? Cada vez que él levante la patita, después de decirle patita, yo le doy un refuerzo y eso lo que hace es que se genere esa conducta. ¿Ok? Pero el refuerzo también puede ser un refuerzo negativo. Y un refuerzo negativo es quitar algo que está causando displacer. Por ejemplo, todas las mañanas ustedes se levantan. ¿Por qué? Porque si tienen una alarma, que espero que tengan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted se levanta y le da el botón, se va ese sonido infernal que usted, ¿verdad?, le puso para poder levantarse. ¿Ok? El retirar ese sonido es un refuerzo negativo porque se está quitando algo que usted le está molestando. Y en ese sentido, pues, es un refuerzo. Está ocurriendo algo bueno para usted. Se fue el sonido. ¿Ok? Pero lo que está propiciando es una conducta, que usted se levante, que usted le dé al botón. ¿Ok? Otro ejemplo que espero que todos ustedes, ¿verdad? También les pase, es el icon del voicemail. Yo no sé ustedes, pero muchas veces uno incluso sabe que no es nada importante, pero uno limpia el voicemail para que se vaya ese simbolito. Eso es un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque al yo chequear el voicemail, se va ese icon que está ahí, ¿verdad? Que me está molestando. ¿Ok? Las conductas, también hay veces que hay conductas que uno no quiere que se repitan, sino que uno quiere que se agoten, ¿verdad? Uno quiere que se extingan. Y para eso están los castigos. Los castigos son, digamos, respuestas a la conducta que lo que hacen es que esa conducta desaparezca. ¿Ok? Y los castigos también pueden ser positivos o negativos. Un castigo positivo es añadir algo displacentero, ¿verdad? Es decir, usted eh, también, qué sé yo, todo ¿cómo es que se llama? Toda los castigos corporales, ¿verdad? De que si hace algo de mal y le pegan ya sea a la persona o al perrito, que sabemos que realmente no funciona para educar, eh, pues es la idea de un castigo. Es decir, de que hace algo mal y te da algo negativo, ¿verdad? Quizás una mala nota puede ser un ejemplo de un castigo en términos positivos, ¿no? Entonces algo te ve algo displacentero, ¿ok? Pero también puede haber castigos negativos en el sentido de que para evitar una conducta, ¿verdad? Por ejemplo, pues, una mamá, el nene está haciendo rabieta, pues pues si el nene hace rabieta, pues le quita el PlayStation o el televisor o algo que le guste al muchacho. Pues eso es un castigo negativo porque está privando de algo placentero. En el castigo, en la dimensión positiva, es darle algo malo, ¿no? Darle algo que no le guste. ¿Ok? En el castigo negativo es privarlo de algo que sí le guste. ¿Ok? Entonces, ya con esto terminamos. En Skinner, igual que en Watson, hay esta idea de que el humano es completamente maleable, pero Skinner lo lleva a sus últimas consecuencias. Skinner escribe en 1971
un libro que se llama Beyond Freedom and Dignity. Y básicamente lo que propone es que se use las tecnologías de la conducta para crear un mundo ideal. Pero un mundo ideal es un mundo donde la idea de dignidad y de libertad no existen, donde cada cual debe someterse para crear una nueva raza humana, una nueva sociedad, eh, y basado en todo esto, ¿no? Que son métodos educativos, ¿no? Y puede sonar bien bonito, y de hecho si leen a Skinner es muy seductor, pero la pregunta es ¿quién decide que es una sociedad progresada o utópica? Decide Skinner, ¿por qué él decide? ¿Por qué no yo? ¿Podemos estar de acuerdo en esos ideales? ¿Estarían de acuerdo en ceder toda su libertad, incluso su dignidad, para llegar a eso? ¿A qué implica eso? Entonces, en esas visiones radicales, tanto de Watson como de Skinner, que son las que se pretenden más científicas, hay una idea de un control total, ¿verdad? Pero también de un progreso, de llevar al humano a algo más, que es muy peligroso y, al menos en mi punto de vista, y me parece que lleva al totalitarismo, al fascismo, ¿verdad? A la eugenesia y a posiciones que han sido históricamente muy, muy peligrosas. Les recomiendo que vean, es fuerte, pero donde se muestra esto claramente y sus utilidades, la película A Clockwork Orange, Stanley Kubrick, ahí claramente se ve como la oferta del conductismo, ¿no? De Skinner para eliminar a los criminales, ¿verdad? Y lo intenso que eso puede ser. ¿Ok? Por si acaso, esto se usó, por ejemplo, y se usa, lo que se llaman las terapias de aversión para los homosexuales, para supuestamente curarlos y convertirlos, que se sabe que no funcionan, eh, que son así también, ¿verdad? Siguen el programa de Skinner. Así que, ¿verdad? Los invito a que reflexionen sobre eso. Bueno, los dejo, que estén bien, cualquier cosa me escriben eh, por Moodle o por email. Seguimos.